Feliz día del Señor, mis hermanos. Gracias al Señor por tenernos reunidos en este lugar donde podemos alabar y bendecir su nombre. En nuestra serie de la predicación del Evangelio de Marcos, en el día de hoy nos toca leer el capítulo 3 del Evangelio de Marcos y corresponde leer del versículo 7 al versículo 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Habiéndolo encontrado entonces, le damos lectura al Evangelio de Marcos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar al Señor para que Él sea dirigiendo mi vida, ya que en esta mañana, por misericordia y por voluntad de Él, he sido designado para predicar en este día. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, gracias te damos porque estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos leído tu santa, inerrante y poderosa palabra. Gracias porque nos reúnes para hacernos bien. Gracias porque todos los que nos encontramos en este lugar es porque tu voluntad así lo ha querido. Nadie está aquí por azar, nadie está aquí por otro motivo que no sea por tu perfecta voluntad. Y en esa voluntad tuya queremos, Señor amado, adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre y te queremos pedir que por misericordia nos alimentes a través de tu palabra. Hemos leído, Señor, estos versículos en la serie del Evangelio de Marcos y por misericordia te pedimos que nos alimentes a través de ellos. Te pido, utilízame para tu gloria, Señor, porque en este lugar no está en juego mi nombre, sino que está en juego tu nombre. Y por amor a tu nombre, te ruego me utilices para que todos en este lugar salgamos alimentados por tu palabra. Te lo pido en el dulce nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. El título de esta predicación, siempre es bueno poner un título que contenga gran parte del mensaje central. Y el título de esta predicación es: ¿y usted, por qué ha venido a Jesús? Y en los versículos que acabamos de leer, podríamos dividirlos con subtítulos. Y en la primera parte yo quiero centrarme en el versículo 7 y 8, y el subtítulo que quise ponerle a esta porción es Jesús, el Rey Popular. Y dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Muchas gracias. Gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La semana pasada
en los versículos que se leyeron anteriormente, en lo cual a nuestro hermano Efraín le correspondió predicar, terminamos con esta confabulación entre fariseos y herodianos. Algo, como nos decía nuestro hermano Efraín, impensado, porque eran como juntar el agua con el aceite, según nos dio a entender, ¿se acuerdan ustedes? Porque eran completamente distintos en sus pensamientos, en lo que ellos querían lograr, pero como había que tratar de destruir a Jesús, se unieron. Entonces, ahora vemos a Jesús siendo aclamado por la gente común y corriente, mientras los líderes religiosos y políticos se confabulaban contra Jesús. El ciudadano de a pie, cada vez que oía nombrar de Jesús, querían estar cerca de él. Tenemos nosotros que Jesús entonces toma la decisión de retirarse por dos factores. Como les decía recién, quería evitar una pronta confrontación con los líderes religiosos porque todavía no llegaba el momento para hacerlo. Y también quería de alguna manera tomarse un descanso de toda la gente que de alguna manera lo atosigaba. La Biblia es clara cuando dice que la gente que caía sobre él en Galilea, él ya no podía estar en los lugares normales y públicos. De hecho, cuando se nos leyó la sanidad del leproso, se nos dice que él ya no podía entrar abiertamente a los lugares públicos, sino que se tenía que quedar en los lugares desiertos. Incluso también Marcos nos muestra cómo Jesucristo estaba un día predicando en la casa que seguramente nos decía el pastor era la casa de Marcos, y estaba tan lleno de gente, y 4 amigos querían llegar con su amigo paralítico. Nos recordamos todo de ese pasaje maravilloso. Pero el hecho que no pudiesen entrar por los lugares normales de la casa era y habla de que Jesús no podía estar tranquilo en ninguna parte. Es tan, podríamos decir, sorprendente el texto que dice que las personas, los amigos, no encontraron nada mejor que hacer un forado en el techo de la casa. Muy seguramente la casa de Pedro, como decía. Entonces, de esta manera, nos muestra a nosotros el Espíritu Santo de Dios a través de Marco, cómo Jesús no podía estar tranquilo en ninguna parte. De hecho, más adelante dice que ni siquiera podían comer pan. Entonces esto tira por tierra. Una vez escuché, me quedó grabado, lo digo ahora, no es mío, sino lo escuché de un predicador, esa imagen tan bonita que nosotros vemos de Jesús sentado en la ladera de un cerro florido, con una ovejita en los brazos, haciéndole cariño, y con niños mirándolo embelesado. Esa imagen nunca existió. Jesús no podía estar tranquilo en ninguna parte, porque era un rey popular. No hay duda que de todos los lugares escuchaban, oye, ¿sabes qué? Hay un profeta allá en Galilea que está sanando. Sanidades maravillosas. Se cuenta de un leproso que llegó donde él y él extendió su mano y le sanó. Se cuenta la suegra de Pedro, Pedro conocido entre los que estaban en el sector de Galilea, no podía levantarse a causa de la fiebre, en un instante se levantó y les servía. Por lo tanto, no hay duda que la excitación popular que producía Jesús en Galilea era realmente impresionante. Por eso que él decide, por estos dos factores, para no enfrentarse a los religiosos y políticos de ese lugar y para no seguir causando esta multitud que le seguía, apartarse un poco al mar de Galilea, que es el lago de Galilea. Ahora, lejos de alcanzar cierta tranquilidad, las Escrituras nos dice que no solamente ahora llegaron de Galilea, dice que llegaron de Judea. Y quiero detenerme en un detalle que es importante. De Judea a Jerusalén, que fue lo primero que nombra Marcos, estaba a 170 kilómetros aproximadamente. Dice de Idumea, 250 kilómetros. De Transjordania, o del otro lado del Jordán, 120 kilómetros. De los alrededores de Tiro y de Sidón, entre 60 y 80 kilómetros aproximadamente. Ahora, cabe señalar que este viaje se hacía a pie. Hermanos, entendamos que
de aquí a Graneros aproximadamente hay 60 kilómetros. Y ese era el lugar más cercano de donde venían. Y ese viaje se hacía a pie o en burro. Pero agreguémoslo a esto. Las personas venían cargando sus enfermedades o cargando a sus enfermos. Por lo tanto, el nivel de dificultad para llegar a Jesús era aún mayor. Pero era tal la popularidad que Jesús había alcanzado que de todos lados querían llegar a él. De hecho, Marcos nos muestra algo sorprendente también. No solamente querían venir de los lugares más religiosos como Judea y Jerusalén, también venían de los lugares más paganos, como Tiro y como Sidón. No importaba la condición religiosa de la gente de aquella época, lo que querían era llegar a Jesús. Ahora, no hay duda que todo ello lo hacían movido por lo que habían escuchado, lo dice las Escrituras, por cuánto habían oído de él. Yo creo que no es difícil imaginar que si nosotros, sin el conocimiento del Señor, sin esperanza de por medio, se nos dice que hay algún hombre que realmente está sanando, no escatimaríamos en esfuerzo para llegar con algún familiar enfermo. Creo que no podemos culpar a estos hombres. Estaban haciendo lo correcto. Necesitaban llegar a aquel que estaba sanando, a aquel profeta que estaba haciendo prodigios y que estaba haciendo milagros. Quiero pasar ahora a una segunda sección de este pasaje, que es el versículo 9 y 10, y que como subtítulo le puse un rey cuidadoso. Lea conmigo, por favor, versículo 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Una caída en medio de una multitud nerviosa que se empuja, un grito, una falsa alarma, pueden convertir cualquier evento multitudinario en una verdadera tragedia. Sobre todo, si no están creadas las condiciones de seguridad y medidas de seguridad necesarias para la ocasión. Hace poco, no sé si ustedes leyeron la semana pasada, en la India hubo en un festival religioso una estampida humana que terminó con la vida de decenas de personas. Se ha sabido en estadios, cuando ha habido problemas de aglomeración sin las condiciones adecuadas, que han muerto muchas personas también. La historia está llena de multitudes que han terminado en tragedia cuando se han volcado nerviosas y excitadas detrás de un objetivo. Pero en este lugar, a pesar de la multitud de gente, a pesar del desorden aparente que podría haber, nada podía pasar porque estaba el rey. El rey cuidadoso estaba en ese lugar. Entonces, es muy bonito ver y pensar que a pesar que había un caos aparente, había un orden divino. Los que llegaban a Jesús eran sanados, porque Él es misericordioso. Me imagino yo paralíticos arrastrándose y llegar donde Él, el toque sanador de Jesús y levantándose glorificando a Dios. Me imagino yo leprosos cargando su vergüenza a llegar a Jesús, Jesús con un toque sanador y ser completamente limpios. Entonces, ante eso, nosotros podemos darnos cuenta cómo el rey cuida de los suyos. Y podemos ver también en esta acción que Jesús es completamente Dios. Al que tocaba, Él sanaba. ¿Qué enfermedad puede decirle que no a la orden divina de sanidad de nuestro Señor? Ninguna, porque Él es el Rey, porque Él tiene potestad sobre todo lo creado, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también podemos ver en esta orden que Jesús es completamente hombre. Y esto es lo maravilloso de nuestro Salvador. Completamente Dios y completamente hombre. Nos damos cuenta en el cuidado que Él tenía de sus discípulos y de sí mismo también. Porque Él no iba a salir volando como un superhéroe si la gente caía sobre Él con la posibilidad de aplastarlo. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice que
la barca que él pidió que estuviese siempre lista era para evitar que la gente lo atropellara. Entonces, de manera hábil, y entendemos que el Espíritu Santo de Dios, hablando por Marcos, nos muestra de forma inmediata las dos naturalezas del Señor. Por una parte, Él tiene cuidado de sí, de sus discípulos, tiene listo una barca porque Él es completamente hombre. Pero por otra parte, a los que llegaban a Él los sanaba porque es completamente Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Marcos también nos muestra este mismo detalle, en el capítulo 4 de Marcos, cuando vemos que Él estaba en la popa, lo leo, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús trabajaba de sol a sol y se levantaba temprano porque empezaba el día de rodillas. Empezaba el día en contacto con su Padre, pero como hombre Él se cansaba. Y lo vemos de manera gráfica mientras la barca se mecía por el viento, por las olas, el cansancio lógico del Señor, porque es completamente humano, lo hacía dormir profundamente a pesar de toda la amenaza. Al punto que los discípulos tuvieron que despertarlo. Pero cuando nuestro Rey, que es Dios, se despierta, le dice al mar y al viento: calla, enmudece, y el viento y el mar le tienen que obedecer porque Él es completamente Dios también. Y también lo vemos en el hermoso pasaje de Juan capítulo 11, cuando llega a la tumba de Lázaro y le pregunta: ¿dónde le pusisteis? Maestro, ven y ve. Y Jesús lloró, completamente hombre. Pero al poco rato lo vemos en su orden, en su autoridad divina, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó porque la muerte no pudo retenerlo, porque la autoridad del rey estaba actuando en ese lugar. Es maravilloso, mis hermanos, ver cómo este Dios encarnado comparte con su pueblo. Cómo este Dios encarnado muestra compasión por su pueblo. Cómo este Dios encarnado no evita estar en medio de su pueblo. Cómo este Rey tiene cuidado de su pueblo. Y ahora lo vemos en los versículos siguientes. Capítulo 11, versículo 11, permiso. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ya en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 23 y 25, vemos a Jesús callando al endemoniado que apareció cuando él estuvo en la sinagoga por primera vez, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, también lo vemos en el versículo 34, que no deja hablar a los demonios. Y en la misma correspondencia, Marcos nos señala en estos dos versículos, versículo 11 y versículo 12, que él, con la autoridad que tiene un rey, les hace callar también a los demonios. Ahora, los demonios estaban diciendo una verdad que era incuestionable. Los demonios no estaban diciendo una herejía, no estaban diciendo una blasfemia, estaban diciendo una verdad. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús lo hace callar? Leyendo algunos comentarios, hay ciertos pensamientos. Por ejemplo, R.C. Sproul decía que el concepto de nombrar es muy significativo en la Biblia, ya que vemos a Adán, por ejemplo, la primera vez, poniendo nombre a los animales y manifestando así el dominio sobre las bestias. Si existía algún atisbo que los demonios pensaban que al nombrar a Jesús con autoridad, tú eres el Hijo de Dios, podían adquirir cierta autoridad sobre el rey, estaban completamente equivocados. Pero si es así, lo intentaron con malos resultados. Ahora, existe también la idea de que
ellos podrían querer tener y hacer cierta asociación entre Jesús y ellos, para que el pueblo se confundiese. Y vemos por las Escrituras que los únicos que se confundieron fueron los fariseos y los escribas. Porque en el capítulo 3, versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Por otra parte también podría existir la idea de un intento de los demonios por inducir a la gente a proclamar a Cristo como rey tempranamente. Y esto también es completamente, podríamos decir, hubiese pasado con toda seguridad por el sentido de chauvinismo, de patriotismo que tenían los judíos, especialmente en el sector de Galilea. Y no es condenable tampoco, porque tenemos que pensar que los judíos desde pequeños, desde su niñez, ellos estaban esperando un Mesías victorioso políticamente y reinante. Ellos pensaban desde su niñez que le habían transmitido que en algún momento llegaría el Mesías, y la profecía estaba. No se le puede condenar. Tenemos que pensar, mis hermanos, que los judíos tenían un pasado glorioso. Y a mí me gusta pensar esto. Cuando nosotros se nos pasaba cuando niño clases de historia, pensábamos nosotros en nuestros héroes patrios y se nos hinchaba el pecho. ¿A quién no se le hinchó el pecho el 21 de mayo y gritando al abordaje, muchachos, como Arturo Prat? Pero en el caso de los judíos, cuando hablan de sus héroes patrios, hablan de Abraham, hablan de Moisés. Elías hizo llover fuego del cielo. Por lo tanto, claramente ese sentido de patriotismo estaba inserto en ellos y esperaban que un día llegasen a dominar el mundo, porque eso es lo que esperaban ellos. Los mismos discípulos, el Señor Jesús, poco antes de ser alzado, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban un Mesías reinante. Un Mesías sufriente era algo que estaba completamente alejado de ellos. Entonces, no hay duda que los demonios de alguna manera quisieron, podría ser también, incentivar a los judíos para que se levantaran de alguna manera en algún tipo de insurrección contra las autoridades romanas. Ahora, Jesús con autoridad los manda a callar. Y los espíritus inmundos no pueden decir que no, porque está la autoridad del rey hablándoles. Y de alguna manera esto nos muestra un presagio del conflicto final entre Cristo y las fuerzas del infierno. Nos muestra también cómo desde el principio el enemigo ha querido boicotear la obra de nuestro Señor, siempre con resultados negativos. Incluso, aunque parezca que por momento está consiguiendo su objetivo, sus objetivos nunca podrán seguir adelante, porque la voluntad de Dios se cumple perfectamente. No hay ningún demonio ni autoridad diabólica que tenga autoridad sobre el rey. De hecho, Martín Lutero decía que el diablo es el diablo de Dios. No puede hacer nada que no esté de alguna manera bajo la autoridad de nuestro Señor. Viene al caso narrar una historia que escuché hace mucho tiempo atrás en una radio cristiana, y viene muy al caso, lo quiero contar. Se cuenta la historia de una ancianita en un pueblo pequeño, en alguna parte del mundo, y esta ancianita llama a una radio local, como lo hacía habitualmente, porque era un pueblo que todos se conocían, el locutor la conocía también, y llama a la ancianita saludando. El locutor, para hacer más amena la conversación, le dice: ¿y qué va a cocinar hoy día, abuelita? Y ella le dice: no, hoy día la verdad que no tengo nada para cocinar, pero no me preocupa, el Señor no me desampara. Dice la historia que escuché que el brujo del pueblo estaba escuchando la radio, y para intentar darle una enseñanza a la abuelita, manda a alguno de sus secuaces, anda al mercado, compra una gran canasta familiar, se la llevas a la viejita, se conocían todos, era un pueblo pequeño, y cuando ella pregunte quién se la manda, tú le dices: el diablo. Perfecto.
se hace como dijo el hombre, compran una gran canasta, llegan donde la viejita, golpean la puerta, la viejita recibe la canasta y lo primero que hace, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! Y el hombre un tanto contrariado le dice, oiga, pero doña, pregunte primero quién se la envía, pues. Y la viejita le dice, no se preocupe, mijito. Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Puede ser una historia ficticia, la escuché en la radio tiempo atrás. Pero de alguna manera, esto nos ilustra una verdad incuestionable. La autoridad de nuestro Señor sobre todo lo creado. La autoridad de nuestro Señor y la voluntad de Dios siempre se llevará a cabo, siempre se llevará adelante. Los demonios intentaban truncar el plan de nuestro Señor, pero era imposible en ese tiempo, como lo sigue siendo imposible en el tiempo de hoy. Cada vez que el infierno choca contra el cielo, el resultado inevitable es el silencio. Cada vez que el mal se presenta ante Dios, su boca se tiene que cerrar. Es por esto que el plan perfecto de nuestro Señor siempre seguirá adelante. Es hermoso, mis hermanos, poder ver el poder, la sabiduría, la paciencia, la bondad de nuestro Señor obrando en estos versículos. Yo creo que a todos nosotros se nos hincha el pecho al leer y saber lo que Jesucristo hizo y que está registrado aquí en las Escrituras. Con autoridad, Él hacía las cosas, los demonios tenían que obedecer. Imagínense que con solo leer el relato, a nosotros se nos hincha el pecho y nos dan ganas de decir aleluya. Cuando yo pienso y veo por mi imaginación a Cristo caminando sobre las aguas, yo digo, aleluya. Allá en San Vicente de Tahuatahua, donde mi padre es pastor de una iglesia, había un viejito que ya murió muy ancianito de campo. Y cuando le gustaba algo del Señor, no se podía guardar, le decía, ese es mi Cristo, pues, decía el viejito. Yo creo que a todos nos pasa eso. Es maravilloso leerlo. Ahora, ¿usted se puede imaginar lo que tiene que haber sido verlo? Nos maravillamos nosotros viendo o leyendo, Jesús camina sobre las aguas. Nos maravillamos, Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió con todas sus amarras. ¡Qué maravilloso! Pero ¿cómo habrá sido verlo? ¿Cómo habrá sido estar ahí y ver a Jesús caminando sobre las aguas? ¿Cómo habrá sido presenciar cuando Jesús con 5 panes, con 2 peces, alimenta una multitud? Es maravilloso, mis hermanos. En estos 3 capítulos que hemos leído de Marcos, solamente en estos 3, hemos leído, voy a leer, libertando a un demonio en la sinagoga, sanar a la suegra de Pedro, sanar a muchos de distintas enfermedades en una tarde, limpiar con misericordia y bondad a un leproso, sanar a un paralítico y perdonar sus pecados, que es lo más importante. Sanar a un hombre con una mano seca o deforme, como nos leía el hermano Efraín el domingo pasado. Más adelante lo veremos teniendo autoridad sobre el viento, sobre el mar, el capítulo que acabo de leer. Ahora, Juan nos dice algo muy revelador en su último versículo del capítulo 21. Mire lo que dice Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, nosotros nos maravillamos con muy poco. Los que estuvieron en ese tiempo fueron testigos privilegiados de estas maravillas. Ahora, hay algo sí que me causa tristeza. Solo un puñado fue alcanzado por la predicación del Evangelio. Muchos fueron sanados. Muchos fueron maravillados con las obras misericordiosas de nuestro Rey. Pero solo un puñado fue alcanzado por la salvación. Las Escrituras nos muestran que el día que Jesús fue alzado, en la primera reunión en el aposento alto, ¿cuántos habían? Todos sabemos el número, 120. ¿A cuántos se le apareció Jesús después de resucitado? 500 aproximadamente. Imaginamos que los 120 estaban dentro de los 500. Sumémoslos.
600 personas. ¿Y dónde estaban los miles y miles y miles que estaban presentes cuando él hacía sus milagros? ¿Dónde estaban todos aquellos que se abalanzaban sobre Jesús, movidos por ser sanados, por alcanzar algún milagro? Lamentablemente, esta realidad, mis hermanos, nos muestra una verdad abrumadora. Ellos, lo único que les importaba era obtener un beneficio inmediato. Lo único que les importaba era la sanidad física. Y no es por falta de predicación. Jesús lo que más hacía era predicar el Evangelio. Por añadidura él sanaba. Y no solamente él predicaba, yo me imagino que a los que él salvó no se podían quedar callados, porque esa es podríamos decir, la característica de todo aquel que ha sido salvado, todo aquel que ha sido perdonado, todo aquel que ha sido limpiado por el Señor, no puede quedarse callado. Vemos primeramente allá en Isaías capítulo 6, cuando Isaías fue alcanzado por la misericordia de Dios, lo primero que dijo él, heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, yo no creo que el paralítico que fue sanado y salvado por el Señor haya contado solamente su sanidad. Él tiene que decir, sí, efectivamente, Él me sanó, mírenme cómo estoy, pero hay algo más importante, Él me salvó, Él me limpió, Él me lavó, Él limpió todos mis pecados, soy salvo. Pero las personas no escuchaban eso. Las personas escuchaban lo que ellos querían escuchar. Mire, Martin Lloyd-Jones, lo conocemos, fue médico antes de ser predicador. Y creo que un médico muy connotado. Escuché una vez que llegó a ser ayudante del médico de cabecera de la reina Isabel a principios del siglo XX. Pero quiero leer lo que él dejó como testimonio cuando le preguntaron por qué quiso cambiar la medicina por la predicación del Evangelio. Palabras de Martin Lloyd-Jones. Si tú supieras más acerca del trabajo de un doctor, entenderías. Dedicamos la mayoría del tiempo a sanar personas que regresan a su pecado. Hombres en sus camas enfermos, les hablé acerca de su eternidad y hacían grandes promesas. Y luego mejoraban y regresaban a sus antiguos pecados. Vi que estaba ayudando a estos hombres a pecar y decidí no hacerlo más. Yo quiero sanar almas. Si un hombre tiene su cuerpo enfermo y su alma está bien, estará bien hasta el final y por la eternidad. Pero un hombre con un cuerpo sano y un alma enferma estará bien por 60 años o más y luego tendrá que enfrentar una eternidad en el infierno. Oh sí, tenemos que dejar algunas veces aquello que es bueno por aquello que es lo mejor de todo, el gozo de la salvación y la novedad de vida. R.C. Sproul también en un comentario acerca de esto dice que las encuestas consistentemente en Estados Unidos dice que la vocación peor pagada es la vocación de ser ministro y la vocación mejor pagada es la de ser médico. Esto nos dice entonces que el hombre siempre ha valorado mucho más su cuerpo por sobre su alma. Y esa, mis hermanos, es una triste realidad. Ahora, cuando Jesús sanaba, Jesús lo sabía. Él no puede ser engañado. Él sanaba a las personas. Él sanaba, Él hacía misericordia, pero Juan nos dice en su relato, capítulo 2, versículo 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Permiso. Incluso cuando los confronta de manera directa en el mismo capítulo 6, le dice que sin comprender las señales, lo seguían por los panes y por los peces, y después de predicarle el Evangelio, el mismo relato dice que le dijeron, dura es tu palabra. Es dura tu palabra. ¿Quién la puede oír? Incluso
En el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. Qué triste es pensar, mis hermanos, que muchos de aquellos que fueron beneficiados por los milagros de Jesús, que se saciaron por la multiplicación de los panes y los peces, que incluso un día corearon el nombre del Señor en la entrada triunfante a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Una multitud, ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! A la semana, 5 días después, estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Es más triste saber aún que estuvieron tan cerca del Maestro, pero a su vez estuvieron tan lejos. Pero es terrible, mis hermanos, es terrible pensar que un día de nuevo van a estar frente al Maestro. Un día de nuevo estarán frente a Él, pero ahora no para recibir una sanidad. Ahora no para recibir un milagro. Ahora no para recibir misericordia, sino que ahora para recibir el justo juicio del Rey. Ellos fueron a Jesús, mis hermanos, por la motivación equivocada. Yo les quiero preguntar a ustedes, con todo el respeto que puedo tener desde este púlpito, usted, ¿por qué ha venido a Jesús? ¿Por qué hemos llegado a Jesús? ¿Por qué servimos a Jesús? Quizá escuchó que acercándose a una iglesia podría tener una mejor vida, podría criar a sus hijos en tranquilidad en un mundo tan malo en el que estamos viviendo. Quizá pensó que acercándose a una iglesia podría tener una buena carrera, podría el Señor darle a cambio de servirlo inteligencia, sabiduría para poder estudiar, para poder relacionarse afuera, para tener una carrera exitosa. Quizá a lo mejor usted también pensó que el Señor lo puede sanar porque tiene una enfermedad que lleva y por eso se acerca a Jesús. O quizá a lo mejor no, es que mi familia toda es cristiana, no me queda otra cosa que ser cristiano. Yo digo, el Señor, y tenemos que decirlo, tiene toda la autoridad, todo el poder, su soberanía para hacer eso y mucho más. Puede sanarlo, puede bendecirlo, puede hacer todo eso, no hay duda de eso. Pero ese no es el objetivo principal del Evangelio. Ese no es el objetivo principal. Lamentablemente, el Evangelio ha sido tan desvirtuado en este tiempo que en este preciso momento de algún púlpito en algún lugar están saliendo arengas, tales como, ven por tu milagro. El Señor te va a devolver todo lo que el diablo te ha arrebatado. Yo lo he escuchado cuántas veces. Arengas tales como, el Señor va a mejorar tus finanzas. En una oportunidad escuché o leí el título de un sermón de una de estas iglesias que decretan, declaran, ya sabemos. Y el título del sermón, decía yo cuando recién partimos, que el título tiene que ver mucho con el mensaje central de la predicación, ¿cierto? Y el título del sermón de esta iglesia que les decía, queremos algo más que tu presencia. Suena bonito, ¿cierto? Oh, que están enamorados de Cristo. Ese era el título. Queremos algo más que tu presencia. De forma inmediata se me vino a mí el Éxodo, capítulo 33, quiero leer, 1 al 4. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Yo digo, si muchas de estas iglesias donde se predica este evangelio falso, este evangelio diabólico, se les presentara esta oferta en el día de hoy, muchos dirían, ¿dónde firmamos? Van a gobernar, los gobiernos de este mundo se rendirán a sus pies,
pero mi presencia no irá contigo. ¿Dónde firmamos? La respuesta del pueblo fue, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso su atavío. Si seguimos leyendo el capítulo, después que el pueblo se humilló delante del Señor, viene la dulce respuesta del Señor en el versículo 14 y 15 y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí. Son hermosas las añadiduras de Dios, es verdad. Pero no hay nada más maravilloso que la presencia del Señor en medio de su pueblo. No hay nada más maravilloso que el Señor obrando en medio de su pueblo, cambiando vidas. No hay nada más maravilloso restaurando vidas perdidas. No hay nada más maravilloso que ver lo sobrenatural de Dios en levantando hombres de la tumba. Porque así lo dice Pablo, estábamos muertos en delito y en pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Es maravilloso poder decir como David en el Salmo 32, cuando hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mientras callamos, nuestros huesos se envejecen, porque gemimos todo el día, porque se aparta de nosotros la presencia del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia, porque no hay nada más importante y más maravilloso que contar o vivir en la presencia del Señor. El profeta decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué maravillosa apreciación del profeta, qué maravilloso grito que tenía el profeta, un grito de guerra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ver la abismante diferencia que hay entre conocer a los milagros de Dios que conocer al Dios de los milagros. La abismante diferencia que hay en conocer las añadiduras de Dios que conocer al Dios de las añadiduras, al Dios de toda gracia, que promete estar todos los días con nosotros hasta la consumación de los siglos. Lo mismo sucedió en el capítulo 6 de Juan, con los apóstoles, cuando fueron confrontados por el Señor. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles, de los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Que el Santo Espíritu de Dios, mis hermanos, nos haga sentir esa necesidad en la Iglesia Pacto de Cristo. Que no nos desviemos nunca de mirar al centro que es el Señor y mirándolo a Él solamente queramos su presencia en medio nuestro. Para que Él nos diga, al igual que Moisés, mi presencia iré contigo y te daré descanso. Quiero terminar solamente citando el Salmo 23, pero leído en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Le invito, mis hermanos, a orar al Señor por su palabra. Oremos al Señor.